la Biblia nos manda a que nos soportemos los unos a los otros. ¿Cómo voy a soportar y cómo voy a apoyar a un hermano si no le conozco? ¿Cómo voy a hacer algo por el cuerpo de Cristo si no sé quiénes son? Entonces, qué bueno que se saludaron, hermanos, que Dios me los bendiga. Y les comentaba que la semana pasada estábamos haciendo una pausa a lo que era Lucas y veíamos un tema, y el tema era cuestión de prioridades, ¿se acuerdan? Cabe decir, hermanos, algunos hermanos me comentaron que me veían enojado. ¿Me sintieron enojado la semana pasada? Me fue bien interesante porque de verdad varios hermanos fueron un número interesante de hermanos que me dijeron: pastor, ¿estabas enojado? Y yo dije: no, estaba bien alegre. Pero me gusta, me anima a predicar y traer las verdades de Dios a su vida. Y la semana pasada veíamos algo acerca de las prioridades. La vida cristiana se trata de prioridades. Hoy quiero que hablemos un poco sobre este mismo progreso de la vida cristiana, y hoy traigo el tema de la identidad. La vida cristiana es una cuestión de identidad, ¿vale? Vamos a ir por varios textos, pero si me lo permiten, primero quiero orar. Dios bueno, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos libertad en este país de abrir la Biblia, Señor, y escuchar y leer, Señor, sin escondernos todavía, Señor. Gracias por esta libertad que tenemos aquí, Señor. Gracias por esta tu iglesia, por cada uno de mis hermanos, Señor, que pusieron en su corazón y se esforzaron por llegar aquí, Señor, y porque tienen en su corazón esforzarse también a pesar del cansancio y del sueño, Señor, quieren escuchar tu palabra. Yo te ruego, Señor, bendiga nuestras vidas, abre nuestros oídos y nuestros corazones, Señor, para entender lo que tú nos quieres dar el día de hoy. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, identidad. ¿A qué les suena cuando yo les hablo de identidad? ¿Quién eres? ¿Quién eres? En el mundo tenemos diferentes círculos de identidad, aunque ahorita ya no están tan marcados, pero en el mundo tenemos diferentes círculos de identidad. Todos queremos pertenecer a algo. Queremos, anteriormente eran las pandillas o los grupos o diferentes círculos sociales. Y todos tenemos la necesidad de tener una identidad. Quiero identificarme con algo o con alguien. Y todo el ser humano tiene esta necesidad de ser identificado y de tener una identidad propia. En la vida cristiana es muy similar, pero déjame te pongo un ejemplo rápidamente acerca de un oficio. Si nosotros estamos en un hospital y vemos a una persona con zapatos blancos, con un pantalón blanco y con una bata blanca y un estetoscopio colgado de aquí del cuello, ¿qué pensaríamos que es esta persona? Un doctor, o en su caso un enfermero. Los enfermeros también traen los estetoscopios, algunos de ellos. Ahora, ¿por qué nos damos cuenta que son esto? Por su vestimenta. Su vestimenta los identifica a estas personas, ¿cierto o no? Ahora, muchas veces, amados hermanos, yo quiero que hablemos acerca de esto. Para llegar a ser un doctor, ¿qué tenemos que hacer? Yo puedo llegar a un consultorio, ponerme una bata blanca y entonces dar recetas. Ahora, en teoría podemos hacerlo, pero en verdad seríamos identificados como doctores. ¿Tendríamos esa identidad? No se puede. ¿Por qué? Porque necesitamos primero ser antes que hacer. Grábate esto. Necesito primero ser antes que hacer. Necesito ser un estudiante de medicina durante no sé cuántos años estudian, 6 años, más las especialidades y muchas cosas, y entonces después voy a hacer o ejercer la medicina. Y así con todos los oficios. Quiero ser un abogado, entonces primero necesito ser un estudiante de abogacía, de leyes, y entonces después puedo ejercer acerca de todo esto. Necesitamos primero ser antes que hacer. Amados hermanos, en la vida cristiana es igual. La vida cristiana, como titulé mi predicación, es una cuestión de identidad. Los creyentes necesitamos entender quiénes éramos y quiénes somos
antes de poder accionar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todos crecimos con identidades y todos hemos sido marcados con identidades. No sé si tú, déjame, no está mi papá aquí, entonces lo voy a balconear un poquito. Mira, mi papá dice que en esto de la identidad, él dice que cuando era joven, yo creo que a alguno de nosotros nos pasó, a él le decían el veneno. Yo ya les he platicado esto a algunos. Ahora, ¿por qué te imaginas que le decían el veneno? Era malo. Mira, cuando agarraba un balón de fútbol, decían, ahí viene el veneno. Porque era malo, él dice que era muy malo. Ahora, esta palabra, hermanos, se quedó impregnada en su cabeza y en su corazón. Y si tú lo conoces o algún día lo ves, pregúntale si algún día volvió a tocar un balón de fútbol. Nunca volvió a tocar un balón de fútbol. ¿Por qué? Porque alguien externo le dio una identidad a su corazón y le dijo, tú eres el veneno. Y él se quedó, mira, puede parecer chistoso esto, de verdad, pero se quedó tan marcado en su vida que nunca más volvió a tocar un balón de fútbol. A lo largo de nuestra vida, hermanos, nosotros hemos sido marcados por identidades. El gordo, el feo, el guapo, el cuatro ojos, el pobre, el rico, el loco. Le decían a mi hermano, usted se balconea solo. Y yo no sé cuántos más apodos que muchas veces pueden parecer chistosos, pero que crean una identidad en nosotros. Es que tú eres el infiel. ¿Y qué hacemos con esta identidad? Somos infieles. Es que me conocen como el infiel, entonces, pues soy infiel. Es que me conocen como el veneno, entonces, pues mira, soy malísimo y nunca más toco un balón. Es que me conocen como el rebelde. A nuestros hijos, los que somos padres, les plantamos identidades. ¿Sabías esto? Les decís que tú eres un rebelde. Y mira, ¿cómo crees que va a reaccionar el hijo? Siendo rebelde. Mira, yo sé que muchas veces lo son, nuestros hijos son rebeldes, pero muchas veces seguimos plantando identidades en los corazones de nuestros hijos, y la sociedad y la gente planta identidades en nuestro corazón. Es que eres un tonto. ¿Y tú qué crees que es entonces el chico y cómo se comporta? Número 2, o reacciona y se va a hacer rebelde, o entonces dice, pues si mi papá o los que me quieren me dicen que soy un tonto, pues entonces me voy a comportar como un tonto. Y por eso muchas veces tenemos hijos rebeldes en nuestra casa. ¿Me doy a entender con esto de la identidad? Amados hermanos, siempre todos hemos sido llenados de identidad, de muchas maneras. Mira, hay un caso bien interesante. Yo tenía un amigo en la escuela, y este amigo era muy inteligente, de verdad era muy inteligente, pero para las matemáticas no era inteligente. Y por las matemáticas, este cuate quedó identificado como el burro. Hubo una vez que la maestra lo puso, ya ves que antes, en mis tiempos, te ponían castigado en la esquina, volteando para allá, para la pared. Bueno, eso quedó en su corazón tan marcado. Este cuate tenía una habilidad para todas las demás materias que se te vengan a la mente, y dibujaba increíble, tenía talentos especiales increíbles, pero como las matemáticas no eran su fuerte, él quedó identificado como el burro. Y creció toda su vida, tiene mi edad, siendo el burro. Ahorita está atrás de las rejas. ¿Sabes por qué? Porque la gente le dijo que era un burro y que no servía para nada. Solamente porque en una materia no le fue bien. Hermanos, lo que como nosotros nos identificamos, y perdón que esté haciendo tanto énfasis en la introducción, el cómo nos identificamos va a generar el qué hacemos. El cómo te identifiques a ti. La vida cristiana, tienes que tener primero una identidad, y Cristo planta una identidad en tu vida antes de pedirte que hagas cosas, y ahorita lo vamos a ver. Pero la identidad que Dios te da es muy importante para entonces que tú hagas las cosas que tienes que hacer. Con Cristo no haces primero cosas cristianas y después te salva. Cristo primero te salva para que tú puedas hacer cosas cristianas. Cristo primero te redarguye, te ama, te salva, te redime, para que entonces tú tengas una identidad
y puedas hacer todo aquello que Dios te ha pedido que hagas. Si tú no tienes esa identidad en Cristo, entonces tú y yo solamente somos gente moralista que está siguiendo reglas, pero no realmente desde el fondo de nuestro corazón, sino para cumplir una serie de requisitos cristianos y sentirnos como cristianos sin ser realmente cristianos. ¿Entiendes un poquito de a qué me estoy refiriendo? Vamos, por favor, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 1, por favor. Voy a hablar los primeros 2 puntos de lo que éramos antes. ¿Cuál era nuestra identidad anteriormente? Y ahorita te voy a decir por qué es importante descubrir nuestra identidad pasada. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, por favor. Mientras no haya ruido, para que corra el aire y no se duerman. Ya está conmigo 1 Corintios. Quien necesite Biblia, tenemos Biblias allá atrás, aunque no es la versión que tenemos o que leemos normalmente. 1 Corintios 1:26, ¿están ahí? Leemos juntos, ¿les parece? Dice así: pues consideren, hermanos, que su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a quién. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a quién. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos recuerda nuestra identidad pasada? Para que no se olvide. Número 1, ¿cuál era nuestra identidad pasada según este texto? Débiles, viles y menospreciados. Tenemos que identificar nuestra identidad pasada, y que probablemente muchos todavía estamos en esa identidad. Si tú no has aceptado a Cristo, la Biblia dice que esa es tu identidad. Menospreciado, débil y vil. ¿Qué son? Suenan fuertes esas 3 palabras, ¿no? Pero ¿por qué la Biblia nos recuerda esto, amados hermanos? Porque tenemos que entender de dónde nos está sacando Dios antes de darnos una nueva identidad. Dios no puede darnos una nueva identidad sin decirte de dónde te tiene que sacar antes de esto. Y la Biblia dice: amados, no se jacten. ¿Qué es jactarse? ¿Se acuerdan? No se enorgullezcan. Este es el propósito por el que Dios pide que estemos recordando constantemente de dónde es que nosotros venimos, porque puede llegar el punto en que nosotros creamos que Dios tiene la obligación de salvarnos, y Dios no tiene la obligación de salvarnos. Dios te ha salvado y te ha rescatado de lo vil y lo menospreciado para un propósito, pero es por pura misericordia. Pero esto, iglesia, esto es lo que tú y yo éramos. No nos salvó Dios por guapos, no nos salvó Dios por ricos, no nos salvó Dios por inteligentes, no nos salvó Dios porque éramos fuertes, no te salvó Dios porque tú tenías algo especial en tu vida. Dios te salvó por su pura generosidad, porque tú y yo éramos viles, débiles y menospreciados. Y muchos de nosotros vivíamos esto en carne propia. No teníamos rumbo en nuestra vida. ¿Conoces a gente, o tú eras de esa gente que no tenía rumbo? Mira, familias fracasadas, matrimonios divididos, hijos y padres totalmente divididos, vidas totalmente destruidas. Llegábamos a un lugar y le caíamos gordos a todo el mundo. Nadie nos quería en ese lugar. Éramos menospreciados, viles, débiles. Y la Biblia quiere darnos esta identidad, o recordarnos esta identidad, que nosotros los creyentes teníamos. ¿Para qué? Para que no nos jactemos. Amado hermano, tienes que recordar constantemente esto. Tú eras vil y menospreciado, y en cierto sentido nadie daba un peso por nosotros. Nadie. Pero ¿sabes quién lo hizo?
el único que no tenía la obligación de hacerlo. Dios lo hizo. Y no solo dio un peso, dio la vida de su Hijo, por ti y por mí. Esto es nuestra identidad pasada, hermanos, y como lo dice al finalizar el texto, para anular lo que es, dice, también Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Amados hermanos, no podemos perder el piso en la vida cristiana. No podemos perder el piso en la vida cristiana. Por eso la semana pasada insistía tanto en las prioridades, porque muchas veces, amados hermanos, en la vida cristiana nos hacemos otras prioridades, pero creemos que Dios va a estar a nuestra disposición cuando nosotros queramos, porque Él tiene la obligación de estar cuando nosotros queramos. Y tenemos que estar recordando constantemente quiénes éramos y cuál era nuestra identidad, para entonces nosotros tener un sentido de agradecimiento delante de Dios. Al que más se le perdona, ¿te acuerdas qué dice este texto? Más ama. Al que más se le perdona, más ama. Esto lo dijo Jesús cuando esta mujer estaba rociando el perfume y bañando los pies de Jesucristo con sus lágrimas y enjuagándolo con sus cabellos. Y el fariseo le dice, pero ¿por qué dejas que una mujer pecadora te haga esto? Y Jesús le dice, mira, ella se dio cuenta de cuánto le había perdonado, y estoy parafraseando, y entonces ella está siendo totalmente agradecida. Amados hermanos, cuando entendemos nuestra identidad pasada, cuando recordamos de dónde nos sacó Dios, entonces nuestra respuesta tiene que ser completamente de agradecimiento. De que no merecemos nada, de que no soy digno de nada, pero de que Dios me lo ha dado todo. Otro pasaje más, amados hermanos. Primera de Corintios 6:9, por favor, ahí mismo en Corintios. ¿6, 9 al 11 ya están conmigo? Vamos a leer juntos, por favor. Dice así: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Y fíjate lo que dice aquí. ¿Y esto qué? Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y en qué? Según este pasaje, ¿qué éramos nosotros? Hay varias características bien bonitas, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos, por favor. No se dejen engañar desde ahí. Número 1, ni los inmorales. ¿Qué es una persona inmoral? No me contesten a alguien que no tiene moral. Esa es la respuesta obvia. Pero ¿qué es alguien que no tiene moral? Es una persona sin valores, sin escrúpulos, que no le importa lo que esté haciendo, en dónde lo esté haciendo y cuándo lo esté haciendo. Ve solamente por él mismo o por ella misma. Esto es una persona inmoral. Ni los inmorales, ni los idólatras. Ahora, muchas veces nosotros pensamos en la idolatría con imágenes, ¿verdad? Pero nosotros podemos ser idólatras con muchas cosas. Yo puedo idolatrar a mi esposo, a mi esposa, puedo idolatrar a mis hijos, puedo idolatrar a mis padres, puedo idolatrar mi trabajo, puedo idolatrar el dinero. Y dice la Biblia que no seamos ni inmorales, ni idólatras, adúlteros, pues no hay mucho que explicar ahí, ¿verdad? Afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores, porque estas personas no heredarán el reino de Dios. Ahora, me encanta lo siguiente, porque aquí nos da una identidad. Nos recuerda nuestra identidad pasada y nos da una identidad nueva. Sigue el versículo: y esto eran algunos de ustedes. Número 1, amados hermanos, nosotros éramos débiles, viles y menospreciados. Número 2, nosotros éramos practicantes continuos del pecado sin arrepentimiento. Ese es el segundo punto.
nosotros éramos practicantes continuos del pecado sin arrepentimiento. Ahora, ¿por qué más nos sirve, amados hermanos, conocer nuestra identidad pasada para hacer un balance de lo que la Biblia dice que éramos para ver si no lo seguimos siendo? Vamos a volver a leer, por favor, ese texto. Dice: no se dejen engañar ni los inmorales, y compáralo con tu vida actual. Inmoralidad, idolatría, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, difamadores y estafadores. Pastor, ¿por qué me sirve y por qué me recuerda lo que yo era antes y no me recuerdas nada más lo que Cristo dice que soy ahora? Bueno, déjame te digo porque, número uno, lo vimos en el otro texto, para que no te jactes, porque se nos pueden subir los humos muy rápido. Es que ahora que soy cristiano, entonces yo merezco que Dios me dé todo lo que yo le pido. Y la Biblia dice: no, ten cuidado, porque no te salvó Dios por niño bonito. Te salvó Dios estando en la miseria, y por su misericordia te rescató para darle una nueva identidad. Pero que nunca se te olvide esto. Y número dos, ¿por qué, pastor, me recuerda entonces lo que yo era antes y no me recuerdas nada más lo que soy ahora? Para hacer un balance, como en un espejo, de lo que Dios dice que somos, perdón, de lo que Dios dice que éramos, para ver si no estamos siendo hoy todo esto. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros seguimos siendo inmorales? ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo idólatras? Pastor, es que yo no tengo imágenes en mi casa. No, pero eres idólatra en tu trabajo. Pero mira, trabajas y trabajas y trabajas y descuidas a tu familia y descuidas a tu iglesia y descuidas a todo el mundo porque trabajas. Pastor, es que yo no tengo imágenes, pero ¿cómo te encanta el dinero? Y eres idólatra con tu dinero. Y si no tienes dinero en tu cartera, entonces te sientes mal y te sientes un miserable, porque solamente teniendo dinero te sientes bien. Eso se llama idolatría del dinero, ¿sabías eso? Adúlteros, pastores, que yo nunca he engañado a mi esposa ni me he metido con otra mujer, o viceversa, no me he metido con otro hombre, pastor. Pero la Biblia dice que si tú miras a una mujer o a un hombre con deseos sexuales, tú ya estás adulterando en tu corazón. Hermanos, ¿cuántos adúlteros sabemos aquí? Afeminados y homosexuales, pastor, yo no practico eso. Bueno, Dios quiera que no lo estés haciendo, pero ¿cuántos de verdad hay que practicar la homosexualidad a escondidas? Mira, amados hermanos, hay muchos hombres y mujeres practicantes de la homosexualidad. Ladrones, ávaros. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo insaciable de tener más y de hacer lo que sea por tenerlo. Mira cómo la Biblia te describe. Esa era tu identidad pasada, o eso se supone. Eso eras, dice la Biblia. Eras inmoral, eras un avaro, eras un trabajador compulsivo, eras un idólatra, ávaros, borrachos, difamadores. ¿Quién es un difamador? Un chismoso. Un mentiroso, un chismoso, alguien que va y trae verdades a medias o mentiras completas. Alguien que habla mal de otros. Mira, es que si te cuento de Josué, perdón, José, que te va aquí, y vas y cuentas verdades a medias, y vas y hablas mal de la gente. Es que, pastor, es chisme santo. No, amados hermanos, es difamación, es hablar mal de la gente. Estafadores, ladrones. ¿Por qué entonces nos sirve recordar, amados hermanos, la identidad pasada? Porque yo espero que continuamente te estés viendo en el espejo de la Escritura y reflexiones tú mismo y te des cuenta si realmente estás en la fe verdadera o no. Para eso te sirve recordar quién eras y de dónde te sacó Dios. Pastor, es que eso no me gusta. Sí, yo sé que no gusta. Y ahorita voy con lo bonito, no se preocupen. Pero tenemos que vernos a un espejo y decir: mira, Dios dice que yo era antes un borracho, y me veo ahorita y, pues sigo siendo un borracho. Entonces,
¿De verdad soy cristiano? Mira, Dios dice que yo era antes un avaro y un idólatra, pero ahorita sigo siendo un avaro y un idólatra de mi dinero y hago todo lo que sea necesario por tener más dinero y más dinero y más dinero insaciablemente. Entonces tengo que verme en el espejo y decir, ¿realmente Dios cambió mi identidad o sigo siendo la misma persona? De 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Mira, a lo mejor soy un mentiroso y soy un chismoso. Y Dios dice que antes era eso. Dios nos dice, mira, tú eres un chismoso mentiroso y ahí te saqué yo. Pero quizás en nuestra vida actual seguimos llevando y trayendo verdades a medias o mentiras y somos unos chismosos. Entonces nos sirve para darnos cuenta si realmente hemos sido transformados por Dios. Si realmente tenemos una nueva identidad. La vida cristiana se trata de identidad, iglesia. Y ahorita voy a llevarte a lo que la Biblia dice que eres hoy. Pero qué bueno es recordar lo que se supone que éramos antes para hacer una evaluación a ver si no lo estamos haciendo ahora. Y si en tu evaluación, iglesia, tú sigues teniendo esta identidad pasada y la tienes ahora, nada más que cambiaste de lugar, antes no ibas a la iglesia y ahora sí vas a la iglesia, pero sigues teniendo los mismos deseos, las mismas ganas, el mismo pecado y lo traes para acá, entonces nada ha cambiado en tu vida. Quizás te pusiste la bata de doctor, el pantalón blanco y los zapatos blancos y traes un estetoscopio colgando, pero tú no eres un doctor. Quizás te pusiste la camisa cristiana, el pantalón cristiano y los zapatos cristianos y vas a lugares cristianos, pero quizás tú todavía no has sido transformado en tu identidad y no eres un cristiano. Para eso te sirve el conocer tu identidad. Número 2, o mi segunda sección, ¿qué somos ahora? Eso éramos. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios dice que somos. Y mira, déjame empezar con esta sección con esto. El mundo te ha dicho un montón de cosas. El mundo te dice que eres el tonto, el burro, el menso, el gordo, el esto, lo otro. A mí me dicen que soy el gordo y yo no les creo, hermanos. Yo soy el flaco, no es cierto. El mundo te va a traer una identidad grandísima. Y muchos de nosotros llegamos a la vida cristiana bombardeados con esas identidades. Grábate esto. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Mira, yo como pastor puedo decirte un montón de cosas, pero mi palabra no vale. La palabra que vale es la palabra de Dios. Y tú tienes la identidad que Dios te ha dado, porque nosotros somos lo que Dios dice de nosotros. Satanás va a ir también ahí a hacer un cosquilleo a tu oído y te va a decir, uy, eso que eres cristiano, uy, mira, ya volviste a fallar, eres un pecador, no lo mereces. Y mira, probablemente le podemos decir, sí, esto éramos y más, pero ahora somos lo que Dios dice que somos. ¿Qué Dios dice que somos? Acompáñame a Jeremías 31:3, por favor. Jeremías 31:3, un versículo que yo sé que se lo saben de memoria. ¿Están ahí conmigo? ¿Sí? Dice así: desde lejos el Señor se les apareció y les dijo, con amor eterno, por eso te he sacado con Romanos 5:8, por favor. ¿Están conmigo en Romanos 5:8? Dice así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, amados hermanos, según estos dos textos, y hay más, solo agarré dos, ¿qué identidad ha puesto Dios en nuestras vidas? Ahora, ¿qué somos? Perdonados, amados. Uno más, uno antes de perdonado. Somos amados. No sabes cuántas personas, más de las que yo quisiera, han llegado en consejería conmigo con traumas de la infancia
porque no tuvieron un papá o una mamá o alguien cercano que les dijera que eran amados? No sabes cuánto es esto, de verdad, muy seguido. Y crecemos en la vida sin esta identidad de amor, y entonces le damos amor a quien sea, porque tengo una necesidad de ser amado. ¿Por qué? Porque no tuve este amor en casa, porque nadie me enseñó lo que era el amor. Entonces cuando voy creciendo, los jovencitos o los adultos, no importa la edad, busco a alguien que me ame y busco a alguien amar para sentir y llenar este vacío que en casa nadie me lo puedo dar. No sabes cuánto, iglesia, tiene esto que ver. Y mira, hay unas estadísticas bien interesantes, déjame te las digo para no mentir. Según los estudios recientes de los embarazos en México, esto es de embarazo, ¿vale? Estudios psicológicos recientes de embarazos, 8 de cada 10 señoritas que se embarazaron con el primer novio. ¿Por qué? Porque apelaron a que en él encontraron un refugio y un amor que no tenían en casa. 8 de cada 10 señoritas, amados hermanos, estamos hablando de mujeres. Pero esto es un problema general, esto es una enfermedad general. ¿Por qué? Porque no tenemos identidad de amor y no crecimos con esta identidad de amor en nuestras casas. Entonces salimos sin identidad al mundo y entonces le damos nuestro amor o recibimos amor de quien sea. Y mira, muchas veces la violencia es porque aceptamos un amor que creemos merecer. ¿Has escuchado esta frase? Es bien interesante. Aceptamos un amor que creemos merecer. ¿Por qué? Porque no hemos sido transformados y Dios no nos ha dado su identidad para entonces entender que nosotros somos amados. Y la Biblia, iglesia, te dice, número 1, que tú eres amado por Dios. No hay nadie, nada ni nadie en este mundo que te pueda amar más que como lo hace Dios. Mira, quizás tus papás no te amaron, pero Dios te ama. Dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amados hermanos, quizás no has tenido suerte en el amor. Quizás el amor ha sido difícil en tu vida, pero déjame recordarte, si tú estás en Cristo ahora, que tú tienes una nueva identidad, y esta identidad es, tú eres amado por la persona más importante del universo. El Creador, el buen Padre, el Dios eterno ha puesto su amor y su mirada en ti, lo ha derramado por completo. Dice la Biblia que Dios nos ha amado aún siendo pecadores y envió a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. ¿Sabes por qué muchas veces aguantamos amores en muchos lados que sabemos que no es amor? Y mira, esto lo veo mucho en los jovencitos. Digo, mira, es que, ¿por qué sigues ahí? Esa relación no va para ningún lado porque, pastor, pues es que él me quiere o ella me quiere. Casi es que me pega porque me quiere. Y en los matrimonios, hay muchos matrimonios así increíbles esto, hermano. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque no hemos entendido y no nos hemos satisfecho en el amor eterno de Dios. Cuando no entiendes tu identidad, entonces vas a recibir migajas y sobras del amor de otra gente. Cuando no entiendes que Dios te ama y que su amor te satisface, no importa que nadie en este mundo te ame. No importa que ni tu esposo, digo, está feo que no te ame tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Pero aún así, iglesia, lo que quiero dar a entender es, si Dios te ama y te ama, con eso es suficiente. El amor de Dios es suficiente para tu vida, y con el amor de Dios y con la identidad, entonces nosotros podemos amar. ¿Sabes por qué no amamos y sabes por qué somos personas amargadas y resentidas? Porque no hemos sido transformados. Dios nos dice, el primer mandamiento es amarás a Dios, y el segundo, amarás a tu prójimo. Pero queremos brincarnos el ser y ponernos a hacer. Es que tengo que amar a mi prójimo, pero como no ha habido una transformación, como no tienes una identidad, como Dios no ha puesto su sello y su amor en ti, entonces tú no puedes amar a otros. El que no ama, dice primera de Juan, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amado hermano, tu identidad
es que tú eres amado por Dios. Aunque no seas amado por nadie, aunque no te hayan demostrado amor en algún lado, aunque te falte el amor de alguien, tienes que entender que el amor más grande de este mundo derramó la sangre de su Hijo por ti. Ese es el amor de Dios. Dos más. Salmo 103, por favor. Salmo 103, versículo 3. ¿Están ahí? Fíjate la identidad que nos da. Él es el que, ¿qué hace? El que sana. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Acompáñame a Efesios 4, por favor. Efesios 4, 32. ¿Están conmigo ahí? Efesios 4, 32. Dice así: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Y aquí está la clave: así como también Dios, ¿qué hizo? Y aquí voy a hablar me voy a detener un poquito aquí. Nuestra segunda identidad, y hay muchas cosas que Dios dice de nosotros, ¿vale? Lo primero es que somos amados por Él. Y lo segundo es que somos perdonados por Dios. ¿Conoces gente o tú mismo en tu vida has tenido esta lucha de falta de perdón? Mira, yo conozco mucha gente que Dios dice que ya los perdonó, pero que se siguen cargando las cosas que hicieron en su vida pasada. Es que cómo Dios me va a perdonar si yo hice un montón de cosas. Es que cómo Dios va a perdonar lo que yo hice porque hice esto y esto, y es que yo no soy digno del perdón de Dios. Y cargamos un montón de peso en nuestras espaldas porque no hemos entendido la identidad nueva que nos da Cristo. Dice la Biblia en Salmo 103, versículo 3, que Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuánto es todo? Decíamos hace ratito. Todo. Amados hermanos, Dios perdona todas tus iniquidades. ¿Sabías que no hay un pecado que le sorprenda a Dios? Dios perdona todas tus iniquidades. Es lo que la Biblia dice. Él es el que sana todas tus enfermedades. Número uno, iglesia, somos amados por Dios. Esto es lo que Dios dice. Ahora somos amados. Y número dos, somos perdonados por Dios. Dios ha perdonado nuestras vidas. Y en Efesios 4:32 me gusta mucho esto, porque otra vez habla del ser antes que el hacer. Y dice el versículo 32 de Efesios 4, que sean más bien amables los unos con los otros. Esto es lo que hace alguien que ya fue hecho algo. Fíjate, sean más bien amables unos con otros, y dice que también seamos misericordiosos, y que también que hagamos, perdonémonos los unos a los otros. Esto es el hacer. Somos amables, misericordiosos y nos perdonamos. Pero el ser, ¿cuál es? Así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Primero Dios nos da una identidad, y la identidad es de que somos perdonados, y entonces después Dios nos dice que hagamos algo, que perdonemos. ¿Te das cuenta? ¿Si vas conmigo todavía? La vida cristiana se trata primero de ser antes que de hacer. Necesitas identidad para poder hacer lo que Dios te demanda. ¿Cómo Dios nos pide que amemos? Primero nos dice que nosotros somos amados, y nos dice que Él ha derramado su amor en nosotros, y entonces nosotros podemos amar. Y Primera de Juan nos advierte y nos dice que el que todavía no ama, entonces es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en Efesios 4:32 nos anima y nos dice: perdónense, sean misericordiosos. Pero hay una razón para que Dios nos pida hacer eso, y es que Dios ya nos perdonó. Yo no puedo externar o
o dar perdón a otros cuando yo no he entendido que soy perdonado? Y si yo no doy perdón a otros sabiendo que soy perdonado, entonces algo anda mal. Porque si yo fui perdonado de tanto, ¿quién soy yo para no perdonar a alguien? ¿De verdad que el otro me ha ofendido más de lo que yo he ofendido a Dios? ¿De verdad la otra persona ha hecho tantas cosas malas, peores de las que yo le hice a Dios? La respuesta es no. ¿Y qué hizo Dios con nosotros? Nos perdonó. Primero somos perdonados y entonces perdonamos en base a nuestra identidad. Amado hermano, si tú eres una persona que no perdona, entonces cuestiónate tu identidad, cuestiónate tu fe y pregúntale al Señor: Señor, ¿de verdad soy cristiano? ¿De verdad me rescataste? Porque no estoy dando los frutos de un cristiano. Y una tercera cosa, Primera de Pedro 1, por favor, versículos 14 al 16. Primera carta de Pedro a la Iglesia Universal, capítulo 1, versículos 14, 15 y 16. ¿Estás ahí conmigo? Mira, este texto es buenísimo y me encanta por toda la identidad que Dios pone en este texto. Dice así, vamos a leerlo juntos. Como hijos obedientes. Vamos a parar ahí. ¿Cómo nos describe Dios? ¿Cuántos hijos obedientes? Ahora, me encanta esto, iglesia, porque la identidad que Dios nos da, aunque muchas veces no se parece a la práctica, esto no quita la identidad que Dios nos dio. Dios dice que nosotros somos hijos, dos identidades. Eres hijo y te considero un hijo obediente. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos, los que somos padres? Es que eres un rebelde, es que eres un burro, es que no entiendes. ¿Y cuántas veces llegamos y decimos: qué obediente eres, hijo? Porque eres obediente, tú lo vas a hacer. ¿Te imaginas cómo cambia la situación? Mira, Dios muchas veces sí nos reprende y nos regaña y es duro con nosotros, pero muchas veces Dios utiliza adjetivos calificativos afirmativos para nosotros. Como aquí, como hijos obedientes. Y cuando yo leo esto y veo mi propia vida, yo digo: ay, güey, pues tan obediente no soy. Pero ¿a qué me debe de llevar esto? Mira cómo Dios me ve y qué es lo que Dios espera de mí. Entonces eso me tiene que motivar a hacerlo. Porque así es como Dios te ve, como un hijo obediente. Ahora, fíjate lo que te pide: no te conformes a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Tercera identidad. Mira, encontré como unas 50 identidades en la Biblia, pero imagínate que me las aviente todas. No puedo. Al menos 3 que creo yo que son de las más importantes. En Dios tú eres amado, en Dios tú eres perdonado y en Dios tú eres hecho hijo santificado. ¿Sabes qué es ser santo? Ser santo no es una persona que nunca peca. Ser santo es ser apartado para un uso especial. Dios te ha apartado, Dios te ha santificado para un uso honroso, para su gloria y para su honra. Amado hermano, ya no eres del montón. Ya no tienes que ir sobreviviendo por la vida. Dios te apartó para un propósito especial, para su gloria y para su honra. Eres parte de su reino, eres parte de su camino, y ahora tienes en tus manos, por la gracia de Dios, el poder ser participante del reino de Dios. Eres santo.
Déjame te cuento una historia, yo esta ya la he contado muchas veces. ¿Te acuerdas en el tiempo de la esclavitud de los negros? Había mucha esclavitud en Estados Unidos, fue algo muy fuerte también. Ahora, había algo bien interesante, porque después de que se abole la esclavitud de los negros, había muchos negros que estaban acostumbrados a ser esclavos, y aunque llegaron y les dieron sus cartas de libertad, la mayoría de esos negros, ¿tú qué crees que hizo? Se quedaron, porque no podían cambiar de identidad. Habían nacido como esclavos, crecieron como esclavos y muchos murieron como esclavos. Y cuando alguien llega y les da la carta de libertad a esos esclavos, la mayoría de ellos dijeron: no quiero esto. En la vida cristiana es muy similar. Hemos crecido pecando y haciendo lo que es incorrecto delante de Dios, pero Dios llega y nos da la carta de libertad y nos dice: mira, ya no tienes que estar en la esclavitud. Te llamé a libertad, te llamé a ser santo porque eres amado y eres perdonado. Pero muchos de nosotros hemos decidido quedarnos ahí en la esclavitud. Muchos de nosotros somos como esos esclavos que cuando les dieron la carta de libertad la rechazaron y dijeron que no querían, porque estaban acostumbrados a su esclavitud de toda su vida. Amados hermanos, nosotros somos hechos libres en Cristo. Nosotros hemos sido amados por Dios. Antes creíamos que el mundo y la libertad en el mundo, eso era amor. No, eso era una esclavitud terrible. Antes creíamos que todo lo que estábamos haciendo mal estaba bien porque teníamos el orden invertido. Pero ahora con Dios nos dice: mira, entiende cuánto te amo. Entiende cuánto te amo, y te amo tanto que he enviado a mi Hijo Jesús a la cruz a pagar tus pecados, porque te amo. Y te perdona, hermano. Ya no necesitas la aceptación de nadie más. Ya no tienes que caerle bien a todos. Si estás bien con Dios, entonces lo tienes todo. Ya no tienes que esperar a ver quién te ama y recibir migajas de amor, recibir migajas de perdón, porque el Rey del Universo ha derramado su amor en tu vida, ha derramado su perdón en tu vida, y entonces te ha hecho alguien especial para su gloria y su honra. Esto es lo que la Biblia dice. Eres amado por Dios, eres perdonado por Dios y eres hecho santo para Dios. No seas como esos esclavos entonces, iglesia, como esos esclavos que están acostumbrados a la esclavitud. Me encanta que Dios habla muchas cosas en afirmativo. Eres obediente, eres hijo, eres amado, eres perdonado. Y aquí nos dice algo importante: no te conformes a los deseos que tenías antes. Mira, si tú eras un avaro, si tú eras un idólatra de tu trabajo, de tus amigos, de tu esposa, de lo que sea, si tú eras un mentiroso, si tú eras un afeminado, si tú eras un ladrón, si tú eras todo eso que la Biblia dice que eras, la Biblia dice que no te conformes. No te conformes a esos deseos que tenías en ignorancia, dice la Biblia. Antes eras un ignorante, ahora ya no lo eres. Ahora ya sabes lo que Dios quiere y te dice y te invita, sino así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos. Y otra vez esta palabra: en toda vuestra manera de vivir. No puedes ser santo si no has entendido tu identidad. La vida cristiana se trata de identidad. Soy amado, soy perdonado, soy santo. Y cuando entiendes que eres esto, entonces como soy amado, puedo amar a otros. Entonces como soy perdonado, puedo perdonar a otros y recibir el perdón de otros. Entonces como soy santo, ¿cómo me tengo que empezar a comportar en base a mi identidad? Como un santo. ¿Entiendes la importancia de la identidad? Y así hay muchas cosas más, muchas, que yo te animo a que las descubras en la Biblia. Ahí está. Ahí está tu identidad. Tú eres lo que Dios dice que tú eres.
Satanás va a venir y te va a intentar engañar muchas veces. Va a decir, mira, tú no vales. Mira, cuando conoces la palabra de Dios, vas y le dices, sí, por mí mismo no valgo, pero en Cristo valgo a los ojos de Dios. Por mí mismo no soy nada, pero en Cristo, mira, en Cristo soy heredero de los cielos, dice la Biblia. Soy santo, soy su hijo, soy perdonado, soy amado, soy redimido. Y tengo un montón de promesas, para los que aman a Dios. Por ejemplo, Romanos 8:28, de modo que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mira, va a haber un momento donde la vida empiece a ir mal y Satanás te va a susurrar y va a decir, uy, Connie, y eso que empezaste a ir a la iglesia cristiana, ¿de qué te sirve ir a la iglesia cristiana? Y mira, cuando conoces las promesas y tu identidad, dices, mira, la Biblia dice que si yo amo a Dios, todas estas cosas me van a ayudar para mí. Amado hermano, termino. Identidad. La semana pasada hablábamos de prioridades. Esta semana de identidad. Tienes que entender quién eres en Cristo antes de querer comportarte como un cristiano. Si tú empiezas al revés, vas a reventar. Nadie puede hacer cosas de cristiano por mucho tiempo sin ser un cristiano. Nadie. Vas a intentar seguir reglas, vas a intentar ya no decir mentiras, pero como tú no fuiste perdonado, como tú no fuiste santificado, como tú no fuiste amado, entonces va a llegar un momento donde te vas a derrumbar, vas a caer, porque ese estilo de vida no es para ti. Primero tienes que entender quién eres en Cristo. Que Dios te bendiga y te ayude a saber que ahora eres valioso delante de los ojos de Dios para su gloria y para su honra. Mi salvación, mi fortaleza.